Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto tener al padre Barbas con nosotros, bueno, el padre David, pero todos lo conocemos como el padre Barbas. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias por su tiempo y pues felices de la resurrección de nuestro Señor. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí vamos a compartir un temita que nos ayude, ¿verdad? Principalmente a celebrar este gran acontecimiento de nuestra fe, que es la resurrección del Señor. Y también para todos aquellos que nos ven, pues feliz Pascua de Resurrección. Quisiera iniciar elevando una oración a Dios para que pueda enviarnos la luz de su Espíritu para este momento de compartir. El auxilio me viene en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, envíanos tu Espíritu para que conduzca nuestros pensamientos, nuestros actos, sobre todo nuestro corazón, para poder testimoniarte a todo creyente o a toda persona que tú vives y reinas por siempre. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera iniciar diciendo que la resurrección de Jesucristo es un acto divino de eternidad. Sabemos que en este acontecimiento de la resurrección, Dios quiere manifestar la gran apertura de la eternidad a la humanidad. Sabemos que Jesús es el nuevo Adán que viene a desplazar esta figura del viejo Adán que perdió el paraíso por querer ser como Dios. En cambio, Jesús, al aceptar la vida eterna que da el Padre, pues bueno, es un acto divino y estamos invitados nosotros a, pues a sumergirnos a este gran regalo de Dios. Bueno. Quisiera que pudiéramos conocer estos testimonios del Nuevo Testamento, donde podemos encontrar esta narración de la resurrección del Señor. Y bueno, cada uno de los evangelios nos muestra bajo una óptica muy particular este acontecimiento. Y bueno, vamos a trabajar a lo largo de esta charla, vamos a ver el Evangelio de San Juan. Pero bueno, en el capítulo 28 de Mateo descubrimos aquí a este testimonio de la resurrección, donde las primeras testigas de este gran acto de vida eterna es Magdalena y otras mujeres. Y bueno, ahí también encontramos el envío de los apóstoles, la misión universal. Bueno, estos elementos se repiten en los cuatro evangelios, pero cada uno de ellos tiene una tonalidad, repito, distinta. En Marcos lo encontramos en el capítulo número 16. Es ahí donde menciona, ¿verdad? Ya no solo las mujeres, sino Magdalena, la madre de Santiago y Salomé van, ¿verdad? Han comprado unos perfumes y, bueno, han querido ir al sepulcro. En Lucas también encontramos esta participación de las mujeres, van al sepulcro y, bueno, ahí encontramos antes de la ascensión del Señor este acontecimiento de los discípulos de Maús, que es un proceso en particular bellísimo de maduración espiritual, lo vamos a ver más adelantito. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, igual aparece el relato de la resurrección, está Magdalena, fue corriendo al darse cuenta de que Jesús ha resucitado con este término de Rabboni, que es maestro, y bueno, va corriendo a decirle a los discípulos. Después Pedro y el discípulo amado, saben, es un evangelio donde salen corriendo a ver el sepulcro. El discípulo pues llega primero, se espera en la entrada, después llega Pedro y bueno, entra a ver este acontecimiento. Bueno, también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, encontramos, repito, esas dos figuras de Magdalena cuando se le va a los pies a Jesús y Jesús le dice, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Y Tomás, ¿verdad? Aquel
discípulo donde le dicen, hoy ha resucitado el Señor, y él no cree, dice, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en su llaga. Bueno, en estos testimonios de la resurrección podemos ir rescatando muchísimos elementos, pero bueno, yo quiero centrarme en el proceso espiritual que podemos hacer nosotros como creyentes en el día de hoy. Bueno, ya saben, si alguien les pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar la resurrección del Señor en la Sagrada Escritura? Vemos que en Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir entonces con esta reflexión sobre la resurrección. Tuve la oportunidad de platicar con algunas personitas y preguntarles, ¿verdad?, qué es la Pascua. Nosotros no podemos entender la resurrección del Señor sin entender la Pascua. Y bueno, tres personitas me han dado esta definición que para ellos es la Pascua, ¿verdad? Uno dice, es el paso hacia la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Otro dice es el camino de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el tercero dice es el paso de la muerte a la vida. Bueno, los tres aportes nos pueden dar luces, pautas para comprender la Pascua. Sabemos que la Pascua judía se celebra cada año y Jesús se encuentra en Jerusalén donde cena con sus discípulos, también donde es traicionado por Judas y comienza su pasión. Sabemos después llega a la muerte Jesús y lo llevan al sepulcro. Posteriormente, esos testimonios que vimos en los evangelios es resucita el Señor Jesús. Bueno. También es el paso, ¿verdad? La Pascua es un término que utilizan para decir el paso, así como el pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad, también nosotros, al celebrar la resurrección, es el paso de la muerte del viejo hombre, de la vieja mujer, por la nueva vida en Cristo Jesús. Bueno. Y hay unos símbolos de la resurrección en estos evangelios, en esos testimonios evangélicos, podemos encontrar más simbolismos, ¿verdad? Pero yo quiero centrarme en estos tres. El primero es el asombro, ¿sí? Bueno, me permito leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dice, el domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, en este evangelio podemos nosotros ahí interpretar que María Magdalena se asombra tanto de ver el sepulcro vacío. Y bueno, tiene que ir a testificar esto que ella acaba de ver. Y bueno, ¿por qué el asombro es un símbolo de la resurrección? Imagínense ustedes a estos apóstoles, a estas mujeres, al ver a su maestro flagelado, después con la cruz y al final colgado y muerto en una cruz. Bueno, imagínense cuando lo ven, ¿verdad? Que no está en el sepulcro. Después, cuando Jesús se le manifiesta, pues claro que es el asombro, incluso el temor y, y la sospecha, si será, no será, será un fantasma, estoy viendo bien. Incluso la incredulidad de Tomás, pues tiene que ver mucho eso. Oye, yo vi cómo trataron a nuestro maestro y ustedes me están diciendo que está vivo. Bueno, es ahí donde digo que es el asombro es un símbolo de la resurrección. Otro símbolo de la resurrección es la alegría, ¿sí? Es decir, sabemos que se asombraron al saber que ya no estaba el cuerpo, después cuando se les manifiesta Jesús, bueno, después del asombro viene la alegría. Y es ahí donde vemos en los evangelios cómo María, ¿verdad?, quiere sujetar a Jesús para que no se le vuelva a ir, ¿verdad? Y bueno, es esa alegría
de encontrarse con su Señor. Y bueno, y el tercer símbolo de la resurrección es el encuentro. Si ustedes siguen el Evangelio de San Juan, están la cuestión de las apariciones a sus discípulos. Y entonces dice, aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, es ahí donde en San Juan aparece este encuentro con sus discípulos en casa con las puertas cerradas. Y bueno, se encuentra con ellos y los envía a la misión universal y también sopla sobre ellos el Espíritu Santo. También encontramos en otro evangelio este encuentro donde les invita, ¿verdad?, a comer. Y es este diálogo bellísimo que lo vamos a ver más adelante con Pedro, ¿verdad? Cuando le hace estas tres preguntas, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno. Pero bueno, esos son tres símbolos de la resurrección. También nosotros hoy en día podemos acercarnos a ellos, asombrarnos de que a pesar del mal, a pesar del pecado, a pesar de la vida, podemos decir tibia, que podemos vivir como creyentes, nos asombramos ante el gran misterio de amor, este paso de la vida, de la muerte a la vida. También nos vamos a llenar de alegría, nos podemos llenar de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor vive y reina en nuestros corazones. A pesar de la crueldad, de la maldad, Dios sigue reinando. Y bueno, tenemos también la oportunidad de encontrarnos con Él cara a cara hoy en día, pues a través de la Eucaristía, de la oración, de su palabra, de las obras de caridad, de amor al prójimo, de amor a Dios. Pero bueno, estos tres símbolos, el los apóstoles y otros más fueron testigos de la resurrección. Y quiero resaltar estos elementos, son 7 elementos que me parece que podemos encontrar en estos 4 evangelios. Primero, ¿cuál es el fruto de la resurrección del Señor con los apóstoles y las discípulas o discípulos que estaban junto con estos? Ellos al inicio, pues bueno, después de que murió Jesús, que no entendían, ellos estaban juntos. Es ahí donde ya lo hemos leído, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan, estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas cerradas, ¿verdad? Bueno, hicieron vida comunitaria. Nos podemos ir después de que el Señor sube a los cielos. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el fruto de la vida del Señor les hace ir a vivir en comunidad. Ponían a disposición sus bienes para el bien de la causa. Bueno, segundo fruto de la resurrección en estos apóstoles, en estos testigos, es que se retoma la vida con perspectiva distinta. Algunos, ¿verdad? Pues regresaban a su vida. Es ahí los discípulos de Maús, que Jesús se los encuentra en el camino y no entendían este grande sacrificio que había hecho Jesús. Y recordemos que en la fracción del pan es ahí donde, pues bueno, se les abren los ojos y reconocen a Cristo que vive. Y bueno, pues la perspectiva de la vida es distinta. Y eso también nos puede pasar a nosotros, que también somos testigos de la resurrección, que nuestra vida, después de habernos encontrado con Cristo resucitado, ya no puede ser la misma. Ya no podemos actuar de la misma manera. Tenemos que ser más testigos, más apóstoles, amando a Dios sobre todas las cosas. El tercer fruto es el testimonio, ¿sí?
Ellos tenían que dar testimonio de que Cristo vive ante las grandes dudas. Si ustedes recuerdan, aparece este testimonio donde los guardias, ¿no? Siendo sobornados, dicen que, pues bueno, los apóstoles se han robado el cuerpo, pero no, ellos tenían que dar testimonio. Y ese testimonio, pues bueno, no es solamente de palabras, sino de obras, ¿no? Bueno, también uno de los frutos, repito, es el proceso de maduración espiritual. ¿Ustedes creen a los apóstoles, a estas mujeres, incluso a la Virgen María? Tuvo que haber hecho un proceso de maduración espiritual, ¿no? Y también esto es fruto de la resurrección, es un impulso misionero. Acuérdense que les llama a Galilea y ahí les ordena, ¿verdad? Vayan, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno. Sexto fruto, bueno, comienza la expansión del mensaje del reino de Dios. Es ahí donde pues empieza a crecer las comunidades cristianas. Y es ahí el séptimo, ¿verdad? Es, los apóstoles, los testigos, los discípulos, estas mujeres fueron testigos oculares. Y es ahí lo que se iba transmitiendo en comunidad cristiana, en comunidad cristiana. Bueno, después aparece este testimonio escrito de estos, lo que los apóstoles habían visto y oído de Jesús, comenzaron entonces a escribirlo para plasmarlo en estas comunidades cristianas. Bueno, estos son 7 frutos que podemos nosotros rescatar de la resurrección. Nos hace ir, hoy en día, entonces nos hace ir a vivir como hermanos en una misma iglesia, pues vivir de otra manera, renunciando al hombre viejo para hacer un hombre nuevo. Dar testimonio de nuestra fe, también madurar espiritualmente en aquel Dios que me ama, me perdona y sobre todo me abre las puertas del cielo. Es un impulso misionero a extender el reino de Dios a toda criatura, a la vecina chismosa, al compadre problemático, ¿no? Al amigo que no entiende, a cualquier persona, nosotros estamos llamados a hacer este impulso misionero. También, pues, extender el reino de Dios con nuestra vida y nosotros ser testigos de las maravillas que Dios hace y obra en nosotros, ¿verdad? Bueno. Quiero, entonces, bueno, después de la resurrección, Jesús manda a sus discípulos a Galilea y ahí es ahí donde ellos también son testigos de la ascensión. Este pasaje de la ascensión lo podemos encontrar en los evangelios de Marcos y Lucas. En Marcos en el capítulo 16, versículo 19 y en Lucas, ¿verdad? 24, capítulo 24, versículo 50. Bueno. Yo aquí quiero centrarme en los discípulos de Maús, en este capítulo de Lucas 24, del versículo 13 al 35. Y les digo, ¿por qué centrarme en Lucas? Porque me parece que también esto es fruto de la resurrección, ¿sí? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo regresa, verdad? A la derecha del Padre. Pues bueno, Dios le da la vida y lo eleva a su reino. Bueno, yo les invito que este pasaje de discípulos de Maús es un proceso que hoy en día podemos nosotros hacer. Es reconocer con estas palabras, ¿verdad? Reconocer, conocer, identificar, escuchar, testimoniar y el liderazgo. Bueno, eh, no sé si ustedes recuerden el pasaje, solamente me gustaría leer algunas partecitas. Y bueno, ¿por qué estas 6 palabras que nos pueden ayudar a vivir la resurrección o este tiempo pascual? Bueno, dice reconocer. En aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero bueno, sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Bueno, ese es por eso la primera palabra de reconocer. Es bien importante que después de nuestra vida ordinaria o de nuestros problemas o situaciones difíciles,
aprendamos a reconocer a Jesús en medio de estas situaciones, a reconocer a Jesús que vive. Y bueno, esos apóstoles, esos discípulos, más bien, no podían reconocer a Jesús porque estaban cegados por todos estos sucesos que habían vivido. Bueno, la resurrección trae este proceso de reconocer. Segundo, conocer, ¿sí? Dice Jesús, dice, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? ¿No? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos contestaron lo de Jesús el Nazareno. Bueno, ellos conocían, ¿no? A Jesús, conocían las profecías, pero no lograban identificar a Jesús. Pero bueno, sí conocían la tradición, sí conocían estas profecías. Repito, bueno, otro elemento más, fruto de la resurrección es conocer. Hay que conocer a Jesús a través de su palabra. Bueno, identificar, ¿sí? Bueno, ya que eh, explicaron, ¿verdad? Esto de Jesús el Nazareno, el profeta todopoderoso. Bueno, dice Jesús, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que decían las profecías. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Bueno, y comenzó Jesús a explicarle las sagradas escrituras o lo de los profetas desde Moisés, ¿sí? Hasta lo que decían de él. Bueno, entonces, cuando Jesús hacía que iba de largo, eh, lo invitaron, ¿verdad? Quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, ¿sí? Es ahí donde ellos identificaron que aquel personaje pues era Jesús y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? Y bueno, es ahí donde ellos identificaron al Maestro. Hoy en día nosotros, ¿dónde podemos identificar a Cristo que vive y reina? En la Eucaristía. ¿Sí? No solamente es conocer a Jesús en su palabra, no solamente reconocerlo ante las adversidades de la vida ordinaria, hay que identificarlo, ¿verdad? En la Eucaristía. Y eso, la otra palabrita es escuchar, ¿sí? Pues ellos iban escuchando a Jesús, todo lo que hablaba desde Moisés hasta la figura de Jesús, de su maestro. Bueno, también nosotros ejercitamos esta cualidad. Y testimoniar. Fíjense que en aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iba de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, testimoniar es regresar, ¿verdad? Con aquellos con los que nos relacionamos y que vamos a testimoniar eso que hemos escuchado, a Jesús que hemos identificado en la Eucaristía, que se hace presente en nuestra vida. Y por último, la sexta palabra, que es el liderazgo. Pues bueno, nosotros también estamos llamados en este tiempo pascual, en este mensaje del Papa Francisco, de que podamos nosotros ser líderes cristianos, ¿verdad? Y seguir construyendo la civilización del amor. Bueno, esperemos que aquí vayamos bien con los frutos, ¿no? De la resurrección. Y después de los discípulos de Maús, sabemos que Jesús se viene presentando a sus discípulos hasta la ascensión, ¿verdad? Y bueno, repito, ahí los podemos encontrar en estas citas bíblicas. Bueno, dos cositas quiero también compartir con ustedes sobre la importancia de la resurrección en la Pascua. Son dos cositas, ¿no? Primero, la renovación espiritual y la otra es la esperanza.
imagínense, ya lo leímos en el capítulo, bueno, en el libro de San Juan, donde los discípulos estaban reunidos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Bueno, imagínense al ver a Jesús resucitado con vida, yo creo que la esperanza regresó. Esta esperanza fue tan grande que después se impulsó a la formación de las primeras comunidades cristianas. Esta misma esperanza también llevó a Pablo, ¿no? A testimoniar la resurrección del Señor, o a Cristo más bien, ¿sí? Bueno, y la otra importancia es la renovación espiritual. Hoy en día, al poder contemplar la resurrección del Señor, nos tiene que llevar a una renovación espiritual. Y esta renovación espiritual, pues, tiene que ver mucho con nuestra maduración espiritual, ¿no? Bueno, hay una práctica espiritual, ¿verdad? Ignaciana, es la regla de discernimiento, donde pues dice que el ser humano fue creado para amar y servir a Dios sobre todas las cosas y hará todo cuanto sea necesario para vivir, ¿verdad? Eso. Y bueno, yo ya parafraseándolo, esta renovación espiritual es vivir dos palabras, tanto y cuanto, ¿sí? Personas, situaciones, amistades, pensamientos, cuanto más me alejen de Dios, tanto más lejano debo de estar de eso. Personas, situaciones, amistades, pensamientos, cuanto más me acerquen, pues más cercano. Tanto más me alejen, tanto más lejano, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nuestra familia. Cuanto más me acerque a mi familia, tanto más cercano debo de estar de eso. Cuanto más me aleje, tanto más alejado, ¿verdad? Bueno, esa es la renovación espiritual, que todos los días nosotros podamos hacer este discernimiento y poder decir, yo tengo que responderle a este Dios que vive y reina con una esperanza enorme que me pueda impulsar a dar testimonio del reino de Dios. Bueno, ¿qué hacer entonces este tiempo de Pascua que inicia con el domingo de resurrección? ¿Qué hacer con mi fe? Bueno, yo les recomiendo dos cositas, el renacimiento y la espiritualidad. Bueno, padre, ¿qué se refiere a eso? Nos podemos remontar, ¿verdad?, a Jesús y Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en este capítulo número 3. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero voy a leerles, ¿verdad? Dice, un hombre llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y personaje importante entre los judíos, se presentó a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, y yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Es aquí donde puede ser una invitación, una recomendación al renacimiento, es decir, la renovación de nuestra fe. Nosotros tenemos la capacidad de abandonar nuestras prácticas que no son de Dios, que no son conducidas por el espíritu del bien, más bien por el espíritu del mal, y podemos renacer, volver a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la reconciliación, la confesión, la comunión frecuente, la oración, la meditación de la palabra, en el método que ustedes quieran, ¿no? Lección divina, también en las obras de caridad. El renacimiento, como dice Jesús a Nicodemo, es nacer nuevo desde arriba, es decir, ser nuevas criaturas, ser más de Dios, ser más del bien. Bueno, la segunda cosita, entonces, ¿qué hacemos? Fortalecer nuestra espiritualidad. Este es el evangelio que les decía de Pedro cuando se encuentra con Cristo resucitado. Vamos a ir al capítulo 21, donde eh, dice así, poco después Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En ellos dijo Pedro, voy a pescar, ¿no? Bueno, va a pescar.
Y Jesús se les presenta porque no han pescado nada, les pregunta, ¿han pescado algo? No. Bueno, echen al lado derecho de la barca la red y encontrarán peces. Bueno, esta frase icónica, ¿verdad? Pues que en tu nombre echaré las redes. Bueno, hacen eso y bueno, entonces el discípulo a quien Jesús tanto amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba sin ella y se lanzó al agua. Bueno, al encontrarse, ¿verdad? Con Jesús, dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Bueno, esta imagen icónica, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan nos puede ayudar a intensificar nuestra espiritualidad, ¿sí? Yo creo que no es tanto lo que hagamos en esta vida, que es muy bueno, más bien es en la medida en la que amemos a Dios, ¿sí? Yo creo que Dios el día de mañana que nos llame a su presencia, no creo que nos pregunte qué dejaron de hacer, sino más bien cuánto amamos, cuánto lo amamos a Él, cuánto amamos al prójimo, y bueno, es por eso que la resurrección del Señor nos puede ayudar a profundizar, a madurar, a crecer nuestra espiritualidad. Bueno. Pues bueno, hasta aquí he preparado este temita de la resurrección. Espero les favorezca, que este tiempo pascual que hemos iniciado puedan también ustedes crecer en profundidad. Me queda nomás agradecer, ¿verdad? La invitación y bueno, espero que este contenido les favorezca a vivir intensamente, repito, este tiempo pascual. Muchísimas gracias, padre. Agradecemos mucho todo lo que nos ayuda y muchísimas gracias a todos y pues hasta luego, padre. Muchísimas gracias. Felices Pascuas. Hasta luego. Hasta luego.